Muy bien, buenas noches. Bienvenidos entonces una vez más a este webinar. Aprueba el examen a la primera. Les damos la bienvenida a todos los asistentes y también a los que van a visualizar este webinar, este masterclass, a través de nuestro canal de YouTube, ¿no? Próximamente. Bien, me presento. Mi nombre es Dante Antiporta. Junto con las certificaciones asociadas al tema de gestión de proyectos, tales como PMP, Scrum, PT, Product Owner, entre otras. De profesión, ingeniero de sistemas, ¿no? Y bueno, ya con unos años en el tema de experiencia profesional, un poco más de 11 a 12 años en gestión de proyectos, ¿no? Y aproximadamente unos 7 a 8 años de usando marcos ágiles. Bien, también les dejo mis datos de contacto por si tienen alguna consulta posterior. Ok, empecemos entonces con algunos conceptos clave, algo básicos, ¿no? Para poder entender de qué trata este webinar. Y luego vamos a pasar a preguntas tipo examen, ¿no? Vamos a repasar algunas preguntas que nos van a servir de utilidad para, digamos, en nuestro entrenamiento, ¿no? Tener en cuenta que la guía de fundamentos en dirección de proyectos, o la guía del PMBOK, es, digamos, la base, ¿no? Con la cual el PMI publica periódicamente y las actualiza, cada 4 años aproximadamente, y es el estándar justamente para poder dirigir los proyectos. Entonces, aquí en esta guía está sintetizado justamente lo que propone el PMI, ¿no? La última edición es la 7ª edición, que es la vigente desde el 2021. Nos brinda, bueno, una serie, como un paraguas, ¿no? En la cual contempla, pues, todas estas guías de buenas prácticas en dirección de proyectos, donde aquí pone, pues, los dominios, ¿no? Los principios asociados, pues, a una dirección de proyectos, pero de manera un poco más general, ¿no? Ya que también en un capítulo nos propone un tema de modelos, artefactos y procesos, en los cuales hace referencia, si recordarán, en la 6ª edición del PMBOK, hasta ahí se hablaba de procesos, ¿no? Había 49 procesos, los cuales los mencionaba el PMBOK en esa edición del PMBOK. Pero a partir de la 7ª, esos modelos de procesos son un elemento más a tener en cuenta durante el estudio y la preparación para el examen PMP, ¿no? Pues tener en cuenta eso, justamente lo que nos dice esta nueva guía, ¿no? Y justamente aquí se ve un poco más el tema de los cambios. Como había mencionado, aquí se hablaba pues de lo que es hasta la 6ª edición de las áreas de conocimiento y del estándar, ¿no? Los grupos de procesos. Queda también la base para el examen. O sea, que estos grupos de procesos de inicio, planificación, ejecución, monitoreo, cierre, también se conoció como los dominios de cara al examen de certificación. Pero a partir de 2021 esto cambió, ¿no? Hay un ECO, que es una guía para el contenido del examen, se actualizó y los dominios ahora han cambiado, ¿no? Son 3 ahora, ¿no? Personas, procesos y ambiente de negocio. Con la 7ª edición, como vemos, esto ha cambiado. Ahora hablamos de lo que es la entrega de valor, hablamos de principios de dirección de proyectos, desde el tema de gestión o administración, o formación de equipos, la identificación y gestión de interesados, entregar valor de manera constante y permanente para nuestro patrocinador, nuestro cliente, tener un pensamiento ya mucho más grande, un pensamiento sistémico, aplicar pues el liderazgo, las habilidades blandas, adaptar adaptarnos a la necesidad, al tipo de proyecto. Bueno, esto en inglés se conoce como tailoring. Básicamente es, de acuerdo al tipo de proyecto, a la necesidad de los objetivos, hacer una adaptación del ciclo de vida, ¿no? No todos los proyectos van a ser predictivos o guiados por planes, no todos los proyectos van a ser ágiles, cuando el PMI le llama adaptativos, o alineados a los cambios, o guiados por los cambios, ¿no? Va a haber otros tipos de proyectos que serían híbridos, una combinación de los predictivos junto con los ágiles. O de repente también algunas fases, ¿no? Considerarlas tipo predictivo, pero al interior de las fases aplicar una serie de sprints o iteraciones. Para de esa manera utilizar un mix, ¿no?
temas de la calidad, que también se mantiene, la complejidad de los proyectos, la identificación y la gestión de los riesgos, y la adaptabilidad y capacidad de recuperación que puedan tener los equipos, ¿no? Además de el cambio, ¿no? Eso sí permanece constante, el tema de los cambios, que suena paradójico, ¿no? El cambio es algo constante. Y después de ahí viene ya la parte de la guía de los fundamentos, ¿no? Lo que antes estaba como primer capítulo o primeros capítulos, donde se ponía énfasis a las áreas de conocimiento hasta la sexta edición, como ven aquí, desde integración hasta interesados. Ahora entra como una segunda parte en la guía, en la séptima edición, vigente para el examen, y donde se habla pues de los dominios de desempeño, ¿no? Aquí estamos hablando de 8 dominios de desempeño, gestión, bueno, interesados como tal, plan, gestión, monitoreo, etcétera, ¿no? El equipo como tal, desarrollo de equipos, entra taller el tema de Tuckman, dirigir, gestionar equipos, enfoque y desarrollo del ciclo de vida del proyecto que se vaya a elegir según su necesidad y objetivos, la planificación correspondiente de todo proyecto, realizar el trabajo, o sea, la ejecución como tal, y por lo tanto generar la entrega, la presentación de sus entregables, el delivery, ¿no? Entrega, medir de manera transversal cómo va ese proyecto. Podemos aplicar ahí, dependiendo del tipo de proyecto. Si es un proyecto, por ejemplo, predictivo, podemos utilizar el tema de valor ganado, gestión de valor ganado con sus fórmulas correspondientes. Pero si es un proyecto ágil o adaptativo, podemos utilizar otros indicadores, otras métricas, como por ejemplo, la cantidad de historia de usuario por sprint, y ahí tienes una velocidad, ¿no? O la cantidad de historias de usuario hechas. Y esto lo puedes reflejar en un tablero visual que se llama el Burn Down Chart, que es el más conocido, ¿no? Una gestión de la incertidumbre que se realiza también de manera periódica, tanto un enfoque ciclo de vida predictivo o un ciclo de vida ágil. En ambos casos, también hay una identificación de incertidumbre y el tema de la gestión de los riesgos, ¿no? La adaptación o el tailoring está como parte de la guía de fundamentos, tanto en principios de dirección como en la guía, como se ve aquí. Y finalmente el tema de los modelos, métodos y artefactos, ¿no? Aquí es justamente donde hace una gran diferencia el PMBOK, ¿no? Si ustedes ven aquí, áreas de conocimiento y de estándar, esto de aquí, esta forma de gestión, hasta la sexta edición, en la séptima entraría como un elemento más del modelo a proponer. ¿Qué otro modelo puede haber? Bueno, el tema de los ágiles, los híbridos, modelos de desarrollo de equipos, etcétera, ¿no? En este capítulo, el PMBOK hace una tabla, un conjunto de tablas, en los cuales recomienda qué modelos podemos utilizar, ¿no? De acuerdo al dominio en el cual queremos desarrollar. O sea, puede haber una combinación de modelos. Por eso es que esto es un paraguas, como le había comentado en el inicio del presente webinar, ¿no? Y a su vez también qué métodos o herramientas podemos emplear y qué artefactos podemos generar. Eso va a depender mucho del tailoring, ¿no? Cómo adaptemos el ciclo de vida del proyecto. ¿Okay? Esto es clave, esto es básico, entender esta diferencia, porque eso nos sirve luego para nuestra preparación, para poder rendir el examen de certificación de manera oportuna, de manera rápida, ¿no? O sea, de nuestra experiencia, proponemos entre 1 o máximo 2 meses para poder rendir el examen y aprobarlo, ¿no? A la primera. Para eso tenemos ya varios años preparando, ¿no? A diversos profesionales para que puedan rendir el examen y aprobar a la primera, que es el objetivo, ¿no? En corto tiempo. Entonces, la certificación nos sirve a ustedes, si estás interesado o están interesados en dirección de proyectos y desean validar justamente las competencias que han ganado para poder liderar y dirigir tanto proyectos como equipos, o sea, personas, ¿no? Por ello, esta certificación justamente está dirigida a esas personas. Recuerden que es reconocida y demandada por diversas organizaciones. Y es una garantía, por lo menos es lo que es la promesa, ¿no? De valor del PMI, para aquellas personas que puedan liderar, ¿no? Proyectos en cualquier industria. Y sobre todo en cualquier lugar del mundo, porque una vez que uno logra la certificación, puedes ir a la página del PMI y puedes buscar por nombres y apellidos a la persona que está certificada y si está vigente también su certificación. ¿Ya? O sea, no basta con certificarse.
Tienes que mantener vigente esa certificación a través de una renovación que se hace, ¿no? Cada 3 años acumulando los conocidos 60 PDUs. Ese tema de las renovaciones, las características del examen, etcétera, lo tratamos en el webinar anterior, ¿no? Entonces los invitamos a ver nuestro canal de YouTube y pueden ver ahí justamente el webinar que dimos hace un par de semanas, en donde tratamos también de esos temas de los costos, ¿no? Y las características del examen de certificación. Tener en cuenta que este título, esta certificación, en el contexto actual, pues, ¿no? Que es de alta competencia a nivel empresarial y profesional, está reconocido en 125 países. Entonces, está convirtiendo en un estándar de facto. Creo que hay otras formas de gestionar proyectos, otras propuestas también, ¿no? Está la europea, la japonesa, etcétera, pero esta es la que está más difundida actualmente. Y también la más aceptada en nuestro país, además de las ágiles, ¿no? Tener en cuenta que esta certificación es emitida por el PMI, ¿no? Que es el Instituto de Dirección de Proyectos. Y actualmente es, si no es la más importante, una de las más importantes, ¿ya? Entonces es clave poder certificarnos para poder justamente tener esa graduación, ¿no? Ese elemento diferenciador junto con los otros profesionales en gestión de proyectos. Entonces, estas competencias profesionales son validadas aquí, justamente al momento de aprobar este examen. Y son altamente demandadas por diversas organizaciones, tanto públicas como privadas. Ustedes podrán haber visto en las bases, ¿no? De diferentes organizaciones públicas, donde ponen ahí ya sea sus términos de referencia o las bases correspondientes, donde piden, ¿no? Un equipo, ¿no? De proyectos con un profesional, ¿no? De tal profesión, ingeniero, arquitecto, etcétera, y que cuente pues con la certificación correspondiente en gestión de proyectos, ¿no? Entre ellas, PMP, pueden complementar con Scrum, si gusta, también es un complemento adicional, pero ahí está, ¿no? Es una, digamos que es un requisito ahora, ¿no es cierto? Y eso lo van a encontrar en diferentes ofertas también, ¿no? A nivel de organismos privados, empresas privadas también lo solicitan, ¿no? En resumen, entonces, esta certificación de PMP es excelente para ustedes, si que deseas validar estas competencias en dirección de proyectos, y además te brinda una ventaja competitiva, un diferenciador, ¿no? En el mercado laboral. Entonces, si deseas tirar proyectos y equipos, esta certificación es para ti. Te va a ser de mucha utilidad, te lo comento por experiencia personal también, ¿no? En el momento de lograr la certificación, allá por el 2011, se abren muchas puertas, se me abrieron muchas puertas en el ámbito no solamente profesional, bueno, yo soy de profesión ingeniero de sistemas, también en el ámbito educativo, ¿no? Me sirvió bastante y uno va aprendiendo, ¿no? Tanto en el ámbito académico, uno va aprendiendo nuevas técnicas, nuevas formas también de llegar y comunicar y de liderar personas, como también en el ámbito profesional, ¿no? Entonces se va retroalimentando ambos ámbitos, tanto el profesional como el académico. ¿Deseas aprobar en un mes el examen? ¿Es tu objetivo? O quizás en 2 meses. Desde mi punto de vista, por experiencia, es posible aprobar en un mes, una vez concluido tu preparación. Es factible y es viable. Por experiencia propia, te lo puedo asegurar. Es posible, ¿ya? Pero obviamente va a depender del grado de compromiso que puedan tener las personas para lograr ese objetivo, ¿no? ¿Ok? Entonces tenemos unas recomendaciones que te vamos a dar aquí y vamos a repasar a unas preguntas tipo examen para ver cómo está ese conocimiento actualmente, ¿no? Entonces, en primer lugar, entonces, es importante que sepas que este examen es exigente, el examen del PMP, ¿no? Va a requerir un tiempo y una dedicación para su preparación. O sea que vas a tener que hacer un plan de estudios. Vas a tener que ejecutar ese plan, vas a tener que medir ese plan. ¿Cómo lo mides? A través de los test, ¿no? A través del simulador que vas a utilizar. Y con eso vas a hacer el ajuste correspondiente y la mejora. ¿Se dan cuenta? Estamos aplicando también por los grupos de procesos. Estamos iniciando, estamos planificando, estamos ejecutando, estamos monitoreando. Y cerramos nuestra preparación para luego dar el examen real, ¿no? El examen concreto. Entonces, todos los consejos que te vamos a dar van a incrementar tus posibilidades de éxito. Y si es viable y eso es factible, poder aprobar en ese tiempo, ¿no? 30 días.
Entonces, a continuación, vamos a ver algunos tips, ¿no? Para que puedas prepararte en un mes, máximo 2, no más, y aprobar el examen en el primer intento. ¿Cómo así? Primero, tienes que dominar la gestión del tiempo, ¿no? Es clave que aprendas a dominar esta presión. De todas maneras va a haber, ¿no? Cuando uno da un examen, como el examen de admisión, por ejemplo, siempre hay una presión, ¿no es cierto? Hay un grado de incertidumbre, pero esa incertidumbre puede ser mínima, puede ser la más baja posible, siempre y cuando sigas estas recomendaciones y sobre todo te matricules al Fast Track, ¿no? PMP que vamos a lanzar próximamente. Entonces, aprovecha estos 2 descansos de 10 minutos que te ofrece el examen. Recuerden, el examen ahora son de 230 minutos, ¿no? Y son 180 preguntas. O sea que son menos preguntas ahora, un poquito de menos tiempo. Y te van a dar 2 breaks de 10 minutos. Y si te atascas en una pregunta por más de 1 minuto y no ves la solución, tienes 2 opciones. O la marcas para revisar y la respondes la que creas conveniente en ese momento. Y le pones el check, mark for review o marcar para revisar. De tal manera que las puedas revisar un poco más adelante, antes del siguiente break. Porque recuerda, entre break y break van a haber un conjunto de preguntas que tienes que responder. Pasado ese break, ya no puedes retroceder a las preguntas anteriores, tienes que seguir con las subsiguientes. Esa es la restricción actual, ¿no? Hay que buscar un método de estudio que sea más efectivo. Eso es distinto para cada persona, ¿no? Algunas se sienten más cómodas estudiando en la madrugada, otras se sienten más cómodas estudiando en la noche, golpe de las 10, 11, hasta la medianoche. Otros, ¿no? Repita más temprano, 4 de la mañana, 5, le gusta repasar. Hemos tenido el caso de un estudiante nuestro, ¿no? Que se matriculó en el Fast Track y dio su examen a las 6 de la mañana. ¿Por qué a las 6? Le preguntamos, ¿no? Bueno, porque a esa hora mis hijos están durmiendo, es lo que dijo, y no me van a interrumpir. Voy a poder rendir el examen tranquilamente, ¿no? Y así lo programó a las 6 de la mañana. Y bueno, en ese tiempo eran 4 horas todavía el examen, y terminó a las 10, ¿no? Como máximo. Y pude aprobar el examen de certificación. No, eran, sí, pues, ¿no? Eran 240, ¿no? Sí, así es. Era un poco más la duración del examen. 240 minutos, está bien. Ahora dura 230. Uh-huh. Bueno, eso ya es cómo adaptarse, ¿no? A las situaciones. Sucede. Entonces, existen métodos que pueden ayudarte a preparar en poco tiempo. Nosotros sabemos cómo ayudarte para justamente aprobar ese examen. Tenemos los métodos correspondientes y todos los tips necesarios. Un curso como este, que es un fast track, es intensivo. En este caso, lo que vamos a lanzar es un curso virtual, online, con dinámicas en línea, simulador y todo lo demás. Y van a estar concentradas las horas, ¿no? De tal manera que las sesiones que van a ser viernes y sábado, perdón, sábados y domingos. Pero en el ejemplo dice, puede ser viernes y sábado, pero en nuestro caso van a ser sábados y domingos, más una plataforma en línea, ¿no? De esa manera, ustedes puedan tener los días de semana libres para su trabajo normal. En nuestro caso, sábados y domingos, como es un fast track, es intensivo, y se le da todos los tips y todas las recomendaciones, un plan de estudios, acceso a libros en PDF, acceso a simulador interno, pero también un simulador externo, ¿no? Con más de 1000 preguntas, actualizado a la 7ª edición del PMBOK. Y por 6 meses, ¿no? Eso es lo bueno, van a tener más tiempo. Utilizar fuentes confiadas del examen, ¿no? Hay que utilizar fuentes comprobadas de preguntas del examen. Nosotros tenemos acceso a fuentes comprobadas, ¿no? Libros de autores pues reconocidos en el mercado, de tal manera que esas fuentes sí van a ser verificables, válidas y comprobables. Pueden tener preguntas similares a las que van a poder practicar, no iguales, ojo con eso. Pueden ser similares. El simulador es necesario, ¿ya? Como recomendación, ya estos años de asesoría y preparación, les digo que sí o sí necesitan tener acceso a un simulador. Y nosotros te vamos a brindar ese acceso al simulador por 6 meses, ¿no? Más de 1000 preguntas alineadas a la 7ª edición del PMBOK. También puedes utilizar preguntas de examen que aparecen en libros de apoyo, que también les vamos a brindar a aquellos que más se matriculen en el Fast Track, ¿no? Y que van a utilizar justamente en nuestro Fast Track del 2023.
También pueden buscar recursos adicionales y complementarios. En Internet hay una gran cantidad de recursos, hay videos en YouTube que les puede ayudar también en su estudio, ¿no? Donde también ahí están los tips y recomendaciones que igual nosotros también se las vamos a brindar en este Fast Track. Y con eso se van a dar cuenta que no es complicado aprobar el examen, por experiencia propia, por experiencia ya de estos años brindando asesoría a otros estudiantes, ¿no? Que han logrado justamente esta meta. O sea, no es complicado realmente, pero sí requiere que le dediquen unas horas de estudio. Eso sí es necesario. O sea, no hay nada fácil en esta vida. Igual un examen de certificación tan importante como esto necesita un cierto grado de compromiso y de horas, ¿no? Para poder alcanzar esa meta. ¿Eh? A ver, primera pregunta. Vamos a practicar con todos los asistentes que están aquí, ¿no? Y ustedes en el chat pueden ir respondiendo. Pueden responder qué pregunta consideran válida. En el chat pueden responder. No, pueden acertar como no, no hay ningún problema. Lo importante es que participen y que propongan cuál sería la respuesta desde su punto de vista. Primera pregunta dice, cuando llega el momento de sentarse y perfeccionar la lista de trabajo pendiente de su proyecto de Scrum, lista de trabajo pendiente, ¿no? Eso en inglés, ¿cómo se llama? Product Backlog, ¿verdad? ¿Quiénes se reunirán para perfeccionar dicha lista de trabajo pendiente? El equipo de desarrollo y cualquier otra parte interesada, el equipo de desarrollo y el propietario del producto, el patrocinador y el propietario del producto y facilitador, el cliente, el asesor del equipo y el equipo de entrega. ¿Qué dicen ustedes? A ver. Ok, hay una respuesta. María Dávila. A ver, Jetson, Pedro, Percy, anímense. Propongan. Lancen su respuesta. Almendra también. Ok. Ok, Jetson. Ok, Almendra. Ajá, la B indica. ¿Alguien más? ¿Nadie más? ¿Nadie más se anima? Ajá. Ok. Entonces la respuesta es, vamos a ver, efectivamente la B, ¿no? El equipo de desarrollo y el propietario del producto son justamente los interesados que deben estar en esa reunión, ¿no? Para perfeccionar la lista del Product Backlog. ¿Ya? Muy bien, si han acertado. Vamos con la siguiente pregunta. Durante la planificación del proyecto en una organización matricial balanceada, el gerente de proyecto, Project Manager, determina que se necesitan recursos humanos adicionales. ¿A quién pedirá estos recursos? Recuerden, tipo de organización matricial balanceada. Entonces, ¿a quién pedirá este Project Manager estos recursos que necesita? ¿Al equipo? ¿Al gerente funcional? ¿Al gerente de la PMO? ¿O al patrocinador del proyecto? ¿Qué dicen ustedes? Lancen sus respuestas. Ok, Jason. María Isabel Dávila. Muy bien. Ok, están dando sus respuestas. Ajá. Ok, Almendra. ¿Alguien más? Es de tipo matricial balanceada, ¿no? Recordar un poco aquí, ¿no? En una organización matricial balanceada, ¿qué sucede? El gerente de proyecto necesitará comunicarse con ¿quién? Con los gerentes funcionales para obtener los recursos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en una organización matricial balanceada o equilibrada, el gerente funcional, el líder de ese departamento y el project manager tienen el mismo nivel de autoridad. Y por lo tanto, los miembros del equipo rinden cuentas a ambos. Matricial balanceada. Si fuera matricial fuerte, ahí el project manager o gerente de proyecto tendría mayor nivel de autoridad, ¿no? ¿Listo? Por eso es que efectivamente la respuesta es la B.
Correcto, la mayoría ha acertado. Vamos con la pregunta 3. ¿Quién es responsable de desarrollar reservas de tiempo y costos para el proyecto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién es responsable de desarrollar las reservas de tiempo y costos para el proyecto? Patrocinador, contador de proyecto, gerente de proyectos, gerente funcional. Ok, Almendra, María Isabel. Ok, ya están respondiendo. ¿Alguien más? ¿Quién más se anima? Lancen su respuesta. Ok, Eric ya respondió. ¿Alguien más? Jetson, Pedro, ¿nos animan? Ok. Y la respuesta es, efectivamente, nuestro Project Manager o gerente funcional. ¿Por qué? Recuerden, ¿no? Nuestro Project Manager o gerente de proyecto es el encargado de elaborar el plan de gestión del proyecto, que va a incluir, ¿qué cosa? La definición de las reservas necesarias para garantizar que el proyecto se complete de acuerdo al cronograma y presupuesto establecido. También nuestro Project Manager aplica los procesos de administración de riesgos, identifica las dependencias de las actividades del proyecto y dirige y facilita también este proceso de planificación, ¿no? Entre otras cosas más. Por eso que la respuesta es la C, Project Manager. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. 4. ¿Qué forma de organización conserva muchas características de una organización funcional y trata el rol del gerente de proyecto más como un coordinador o un expedidor que un gerente? ¿Qué forma de organización? ¿Orientado a proyectos? ¿Matriz fuerte? ¿Matriz débil o funcional? Bueno, por el nombre de expedidor, ya no como gerente de proyectos o director, la A está descartado, ¿no? No sería una organización orientada a proyectos. Ya de por sí, la A en la pregunta 4 estaría descartada. Entonces nos queda la B, la C o la D. Ujú. Ajá. Entonces, pensemos un poco en la parte de conceptos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Este tipo de preguntas están orientadas más al tema conceptual hasta este momento. Todavía va a haber otro tipo de preguntas, ¿no? Tipos situacionales, ¿no? Aquí dice, tener en cuenta la forma de organización en un proyecto, ¿no? Tiene muchas características, como lo indica acá, de una organización funcional. Y en ese caso, trata el rol del Project Manager, de tipo coordinador expedidor, ¿no? Pero esto está orientado a qué tipo de organización? Matricial débil, ¿no? ¿Sí? En la matricial débil, ahí quien tiene mayor poder justamente es el gerente funcional. Y este project manager en realidad hace más como un coordinador. Tiene que coordinar muchas cosas con el gerente funcional, ¿no? Por eso es que la respuesta es, efectivamente han acertado, matriz débil. ¿De acuerdo? Siguiente pregunta, a ver. Se le asignó dirigir un equipo que recientemente realizó la transición a ágil, o sea, a entornos ágiles, y descubre que todavía usan gráficas de Gantt. Se utiliza el diagrama de Gantt, ¿no? Para poder planificar el trabajo. Usted les explica que ágil considera que un tablero de tareas es preferible a un gráfico de Gantt. ¿Por qué? Y ahí hay 4 alternativas. ¿Cuál de ellas sería la mejor respuesta, la respuesta adecuada, ¿no? Que le daría? ¿La A, la B, la C o la D? ¿Qué dicen? Ok, hay una respuesta. ¿Alguien más? A ver, Eric, de su respuesta, ok. Ujú.
Ok, María Isabel, tiene su respuesta. Muy bien. ¿Nadie más? ¿Nadie más se anima? Anímense, den su respuesta. Jetson, Pedro, Almendra. Ajá, D o B, dice Almendra. Ok. Hay que recordar, ¿no? Dice que está haciendo una transición hacia la agilidad. Entonces, una forma efectiva de explicar por qué un tablero de tareas es preferible a un gráfico de Gantt en las metodologías ágiles es justamente destacando esas diferencias en la asignación de roles y de responsabilidades. Recordar que en un tablero de tareas, cada integrante del equipo es responsable de actualizar el estado de las mismas, o sea, el estado de las tareas. Lo que fomenta, en este caso, ¿qué cosa? La transparencia, ¿no? Porque yo voy, me paro, si estuviéramos en un tema presencial, y muevo, ¿no? El POSIT de la tarea. O si estoy en un entorno virtual o en diferentes ciudades, accedo al tablero virtual, digital, y muevo el POSIT virtual. Entonces, eso que fomenta la transparencia y la colaboración entre equipos, ¿no? Además, al permitir justamente la asignación de tareas individuales en un tablero correspondiente. ¿Ya? Por eso que la respuesta en este caso sería la B, ¿no? Algunos acertaron, otros estaban cerca. El tablero de tareas lo puede actualizar cualquier integrante del equipo, mientras que en un gráfico de Gantt, un diagrama de Gantt, generalmente lo actualizan una o dos personas, y es correcto, ¿no? Por lo general, una persona centraliza, gestiona el diagrama de Gantt, utilizando una herramienta como Project Libre, OpenProject, MS Project, que es el estándar, ¿no? Y puede ser actualizado en coordinación con otras personas más, con otro grupo de personas, pero siempre una es quien centraliza y gestiona ese archivo. Vamos con la pregunta 6. ¿Cuándo demostrará su equipo el incremento que construyó durante un sprint? Sprint es la iteración, ¿no? En el cual se termina. ¿Cuándo demostrará su equipo el incremento que construyó durante un sprint? ¿En la próxima sesión del modelado? ¿En la próxima retrospectiva del sprint? ¿Antes del inicio del próximo sprint? ¿O durante la próxima revisión del sprint? Ok, ya están respondiendo. Jetson, Mendra, María Isabel. Ok. Eric también ya respondió. Ok. Pedro, ¿no te animas todavía, Pedro? Anímate, lanza tu respuesta. A ver, recordemos entonces, ¿no? En la próxima sesión de modelado, como que la A está descartado, ¿no? Como que no responde a la pregunta. En la próxima retrospectiva del sprint. No, pues estamos terminando este sprint. Entonces, estaría entre la C o la D. A ver, hay que entender el concepto, ¿no? Cuando primero para empezar un sprint, extraemos, ¿no? Elementos del product backlog, ¿no? ¿Quién lo hace? A través de esa priorización, lo hace Product Owner, ¿verdad? Product Owner prioriza los elementos del product backlog en función al valor que considera que le va a dar a la organización que se realicen estos primeros elementos, estas primeras historias de usuario, o épicas también, como se puedan conocer, ¿no? Dependiendo del grado de dimensión, del esfuerzo de cada elemento. Entonces, eso se prioriza y entra al sprint. En ese sprint se planifica, antes que se ejecute, hay que hacer una planificación ahí. Durante el equipo del proyecto comienza a dar una valoración, que puede ser cuantitativa a través de Planning Poker, ¿no? Que es una técnica que se utiliza para poder valorar el esfuerzo de cada historia de usuario, a través de Planning Poker, utilizando una secuencia de Fibonacci.
Ahí no hay ningún problema. Se ejecuta el sprint. Se hace un Scrum diario, ¿no? Un daily Scrum. Con un tiempo de 15 días, reuniones de pie, bueno, antes eran presenciales de pie, ¿no? Ahora las virtuales pueden ser sentadas. 15 minutos se responde a 3 preguntas, ¿no? ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué vas a hacer el día? ¿Qué problemas o qué inconvenientes has tenido? ¿Verdad? Para poder avanzar, etcétera, ¿verdad? Y después que se termina el sprint, ¿qué sucede? 2 eventos ocurren. Uno se llama la revisión del sprint. Y en la revisión del sprint es donde se revisa por parte del Product Owner y quien considere el Product Owner invitar en esa sesión, en ese evento, puede ser a un cliente final, un usuario final, etcétera, evaluar si lo que ha construido el equipo es adecuado o no, de ese incremento. Y eso se realiza en la revisión del sprint, ¿no? El siguiente evento que se realiza es la retrospectiva del sprint. Ahí ya no entra Product Owner. En la retrospectiva, ¿qué se hace? El equipo, Scrum Master, el equipo y su Scrum Master, se reúnen para poder evaluar los procesos de Scrum que se han realizado. Es decir, qué se hizo bien, qué no se hizo bien, qué se puede mejorar, qué se puede evitar, qué no se debe hacer, ¿no? Se hacen a través de una retrospectiva tipo estrella de mar, ¿no? Para poder justamente responder todo el equipo a eso. Por eso que la respuesta en este caso sería, varios han acertado, efectivamente la D, la revisión del sprint. ¿Ya? Esa es la diferencia entre revisión del sprint y retrospectiva del sprint, ¿no? Pregunta 7. Un equipo decide hacer la transición a la agilidad, pero después de un proyecto concluyen que no es correcto para ellos y vuelven a un enfoque tradicional. La retornan. ¿Cuál es la razón más probable por la que abandonaron la metodología ágil? Eso sucede, ¿no? También ha pasado, ¿no? No son organizaciones privadas o públicas que quieran implementar y volvieron a lo tradicional. Usaron prácticas ágiles sin entender para qué estaban diseñadas, limitaron su trabajo en progreso y como resultado se retrasaron. Las reuniones breves diarias de planificación de iteración constante los distrajeron. Sus clientes se involucraron demasiado en el proyecto, lo que dificultó el trabajo. ¿Qué dicen ustedes? Ok. Sí, todos han acertado, ¿no? Está bien. Los que dijeron la A, ¿no? Ajá. Usaron prácticas ágiles sin entender para qué estaban diseñadas. Eso suele pasar también, ¿no? Se limitan a leer la guía ágil de Scrum o la guía ágil del PMI y luego van sobre la marcha, ¿no? La idea es primero hacer como experimentos, ¿no? Iniciales. Eh, aplicarlo en proyectos cortos o pequeños para evitar justamente impactos innecesarios, ¿no? Está bien. Pregunta 8. Una organización atraviesa una fase evolutiva de reestructuración de la forma en que realizan los proyectos. En un cambio de una organización matricial débil a una organización matricial fuerte. ¿Ok? El poder cambia de... ¿Cómo cambiaría el poder ahí en ese caso? De organización matricial débil a una organización matricial fuerte. ¿De dónde a dónde cambia el poder? De expedidor al coordinador, de gerente funcional al gerente de proyecto, de gerente funcional al patrocinador o del gerente de proyecto al gerente funcional. ¿Qué dicen?
Correcto, ¿no? Recuerden que en una organización matricial débil, los gerentes funcionales tienen más poder, ¿no? Mientras que una organización matricial fuerte, el poder de acción se desplaza hacia el project manager, ¿no? Entonces la respuesta es efectivamente la B, del gerente funcional al gerente del proyecto. ¿Ah? ¿Ok? ¿Qué les pareció esta revisión de preguntas? A ver, ¿opiniones? Pueden abrir su micrófono si lo consideran conveniente, ¿ah? Para poder justamente captar, ¿no? Sus opiniones, sus sugerencias. ¿Qué les pareció esta revisión así rápida de preguntas tipo examen? Ok, María Isabel, muy interesante nos dice. Eric, Jetson, Pedro, ¿Qué tal? Buenas noches con todos. ¿qué tal? Sí, me parece que es bastante ágil y es un poco centrado en lo que se necesitaría como una evaluación previa para poder entrenar tanto en el tema que es conocimientos como en la agilidad para poder darle el enfoque correcto, ¿no? Ujú, efectivamente, ¿no? Entonces, en eso consiste nuestra forma de preparación. De tal manera que se evalúa al inicio, a la entrada nomás, para ver cuál es su nivel, ¿no? En ese momento, la preparación se realiza y luego una evaluación final para justamente reforzar, ¿no? Así es. Varias preguntas de ágil, efectivamente, y eso, como, también como lo dijo Eric, ahora en el examen, que vienen preguntas de tipo ágiles ahora. ¿Ok? Entonces van a estar preparados para responder ese tipo de preguntas. Tienen que estar. Ajá, tengan en cuenta eso, ¿no? Ok, entonces antes de contestar con las preguntas, que también ustedes pueden hacer, las preguntas que consideren conveniente, y también las que nos han hecho llegar en el formulario, bueno, los invitamos, ¿no? Los invitamos para nuestro Fast Track que inicia este sábado 4 de marzo, ¿sí? Donde van a haber sesiones, examen final, etcétera, para que ustedes puedan prepararse de manera adecuada, ¿no? Que incluye, bueno, las sesiones son sábados y domingos, de 3 de la tarde a 7 de la noche, que incluye simular el examen de la 7ª edición, con hasta 1000 preguntas, por 6 meses de acceso, también los contenidos, ¿no? Y las grabaciones. Cada sesión se realiza vía Zoom y se graba, y se les brinda también el acceso correspondiente. Las clases son en vivo y se graban, ¿no? Exámenes en cada sesión, acceso a libros también, obviamente, el material de estudio, libros, para que ustedes puedan complementar su preparación, ¿no? Y todas esas dinámicas también se hacen, ¿no? En vivo, durante el desarrollo del Fast Track. Bueno, ahí están los precios, como ustedes pueden apreciar ahí en pantalla. Pueden hacer la inversión de acuerdo al enlace, ¿no? Visitan nuestra página directorglobal.com, el curso Fast Track PMP, y ahí van a encontrar el enlace, ¿no? Que quieran hacer el abono correspondiente. El precio actualmente está en 1.500 soles, no incluye el IGB, y le da acceso pues, a todos sus materiales y contenidos, como se había comentado, ¿no? Tenemos una aula virtual implementada, ¿no? Para que todas las personas, todos los que se matriculen, se les crea un usuario y su contraseña únicos, ¿no? Y ahí pueden tener acceso a las presentaciones, como esta, parecida, con cada sesión específica, los libros, ¿no? Que hemos comentado, y las dinámicas en vivo, además de un grupo WhatsApp, ¿no? Para que ustedes participen también en ese grupo. ¿Ok? Certificados a nombre nuestro, una vez que han concluido el Fast Track, y también una vez que ustedes aprueben el examen del PMI, obviamente el PMI les entrega, ¿no? Esta certificación con su nombre y apellidos correspondientes, ¿no? Eso es. Y aquí venimos con las preguntas. Si ustedes tuvieran preguntas, también lo pueden hacer en el chat. Jaime Barrial pregunta, dice, ¿no? ¿Qué versión del examen recomienda rendir? ¿La 6ª o la 7ª? Bueno, Jaime, como ya sabemos, ahorita es un mix realmente, es en el ECO 2021 que hizo el cambio al examen, ¿no? Y también en la 7ª que incluye, ¿no? Elementos de la 6ª edición, PMBOK. O sea, no nos salvamos de eso. Tenemos que repasar la 6ª edición, porque ahí, por ejemplo, tenemos conceptos de valor ganado. En la 7ª te hace referencia, ¿no? Puedes utilizar para medir valor ganado, nada más te dice. Pero mayor detalle no te lo da. ¿Dónde ves ese detalle? En la 6ª edición.
te habla de riesgo, que es importante, hacer una matriz de probabilidad de impacto, gestionar, etc. ¿Dónde ves mayor detalle de eso? En la sexta edición. Entonces, tanto ha sido no sé si llamarlo reclamo, pero sí la incertidumbre por lo que decía la séptima y lo que decía la sexta, por esas diferencias, que el PMI ha sacado una nueva guía de procesos. Lo ha sacado el año pasado. Esa guía de procesos de proyectos, ustedes, bueno, aquellos que son miembros del PMI, yo soy miembro, lo he descargado y es básicamente como un resumen de la sexta de edición. Aquellos que quieren utilizar el modelo de procesos, ¿no? Porque te hablaba, puedes utilizar diversos modelos. En la séptima sí lo menciona, nada más, pero no te aterriza, ¿no? Entonces, ese aterrizamiento a procesos sacó una guía complementaria a la séptima edición. ¿No? Siguiente pregunta. Gonzalo Cuba pregunta, ¿precio del examen PMP? Bueno, es variado. Si eres miembro del PMI, te va a costar $405. Si no eres miembro del PMI, te va a costar $555, ¿no? Por un intento, ¿no? Ya el segundo y tercer intento cuesta menos, pero igual hay que pagar. ¿Ya? Ese es el tema, ¿no? Sí, Eric. La respuesta a tu pregunta es sí, efectivamente. Esta guía lo van a tener acceso. Aquellos que se matriculen en el curso. La guía, los libros, todo eso va a ser en PDF. ¿Ok? Milagros Nolasco pregunta, ¿cuáles son los requisitos para tener certificado PMP? Ah, bueno, eso también lo explicamos, ¿no? Mayor detalle lo pueden ver en nuestro webinar que dimos hace 2 semanas. Visiten nuestro canal de YouTube y ahí lo van a poder encontrar rápidamente. Justamente Javier Chávez, que es el otro profesor, dio esa exposición y nos explicó a detalle, ¿no? Los requisitos. Bueno, depende, ¿no? Si eres bachiller como bajo ese escenario, ¿no? Bachiller mínimo, bachiller universitario, te permite, unos requisitos 4.500 horas, ¿no? En proyectos, además de 35 horas de estudio, ¿no? O sea, un curso que te acredite 35 horas de estudio, ¿no? Como mínimo. Nuestro Fast Track sí lo acredita, lo tendrá hasta 40 horas, ¿no? Que se le va a colocar en el certificado, en la constancia. Y básicamente esos dos puntos son los claves, ¿no? Van a llenar, obviamente tienen que llenar en la página del PMI cada uno de sus proyectos. Inglés, obviamente, esa es otra recomendación, tienen que estar en inglés. Lo pueden llenar en español y luego eso lo traducen y lo registran en inglés. De tal manera que uno o más proyectos tienen que acumular en 3 años, ¿no? de espacio de 3 años, en 36 meses, pueden estar sus proyectos y eso tiene que acumular 4.500 horas como mínimo. Puede ser un poco más, sí, podría, pero es lo que te pide, ¿no? Y básicamente eso es todo, ¿no? Obviamente hacer el pago correspondiente una vez que el PMI te ha dado el go. O sea, ustedes envían a través de la página del PMI esa relación de proyectos, el PMI lo revisa y todo está ok, te envía un correo indicando ya puede programar su examen. Te manda un link y haces acceso a ese link para poder programar tu examen de certificación. El cual puede ser en línea, mayormente, ¿no? Sí, ustedes creo que ya han habilitado el presencial, me parece, pero veo que la mayoría lo quiere dar en línea todavía, ¿no? Y programas tu examen en la hora que esté disponible, según un calendario, y rindes el examen. No es complicado realmente, ¿no? Eso lo haces a través de Pearson VUE, ¿no? Que es la entidad con la cual el PMI no se convenio actualmente para los exámenes de certificación. Francisco Paredes nos pregunta, ¿de qué debo estudiar en específico para el examen? Bueno, tienes que estudiar lo que mencioné, ¿no? Al inicio de este webinar. La séptima guía de edición, donde están los dominios, ¿no? Donde indica ahí los modelos, los procesos, etcétera. Los 8 dominios. Los 8 principios, perdón, y luego los dominios también. Y debes complementarlo con la guía de la sexta edición, como complemento, ¿no? Que te habla de valor ganado de manera específica ahí, ¿no? Te habla de ruta crítica, entre otras cosas. ¿Ok? Eso es mi recomendación, ¿no?
Jimmy López pregunta, ¿cuánto tiempo en promedio una persona se prepara para rendir el examen? Como les he comentado, es factible, es viable, una vez concluido el Fast Track, entre 1 a 2 meses. Y para eso tienes que tener una constancia, ¿no? Entonces, la recomendación, por lo menos 1 hora de estudio diaria. Y después de eso, hacer tu mapa mental. Puede ser a mano o en línea. Hay aplicaciones para hacer mapas mentales. Y después de ahí, practicar con un simulador. Parte conceptual, resumen, mapas mentales, y practicarlo en un simulador. De tal manera que vas midiendo el aprendizaje, ¿no? Lo que estás eh, conociendo, reteniendo en todo caso, ¿no? Cómo vas aprendiendo. ¿Y para qué el simulador? Para poder medirlo, ¿no? Que también has mejorado con relación, ¿no? A días anteriores. Vas practicando por cada tema y vas avanzando. Una vez que ha pasado ¿no? Todos los elementos que te dice el PMOK para estudiar, vuelves a hacer una siguiente repasada, ¿no? Y vas a ir mejorando, vas a ir avanzando justamente en tu rendimiento, ¿no? Y vas a tener mejores resultados. Anderson Ruiz nos dice, ¿con qué porcentaje se aprueba el examen? Bueno, a 62%, es porcentaje mínimo de aprobación del total de las preguntas. ¿Cuál es lo que nosotros recomendamos? Que tu rendimiento tiene que ser no menor al 75% de preguntas correctas. ¿Por qué 75%? Porque así vas a tener la seguridad que vas a sobrepasar ese 62%, que es lo mínimo que te pide PMI para aprobar el examen. ¿No? Ok, el temario sí, todo está en la página web, ¿no? En la página web, sí, efectivamente, directorhogar.com, curso Fast Track PMP, ahí pueden ubicarlo. ¿Ya? Todo está alineado a la séptima edición actualmente también, ¿ya? Ok. Si no tienen más preguntas, los invitamos a visitar nuestra página, directorhogar.com. Pueden escribirnos a informes@directorhogar.com o también enviarnos un WhatsApp, ¿no? A los números que figuran en pantalla, 922-643-017 o al 997-90-9126. Y con eso nosotros le vamos a responder, ¿no? ¿Listo? Muy bien. Les agradezco. Si no hay más preguntas, les agradezco por su participación. Fue bastante dinámico, como vieron. Y durante el Fast Track, bueno, los invitamos pues al Fast Track, ¿no? Que puedan matricularse para poder responder, ¿no? Este tipo de preguntas, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a responder preguntas. Vamos a hacer la parte conceptual, un repaso, y luego nos vamos a enfocar en responder preguntas. ¿Listo? Para que ustedes salgan preparados y puedan rendir su examen lo más rápido posible, ¿no? En un corto periodo. Ok, bien, muchas gracias entonces nuevamente a ustedes y estamos en contacto hasta un siguiente webinar, ¿no? Recuerden, el 4 de marzo estamos empezando. Los esperamos y ya pueden irse matriculando. ¿Listo? Muy bien. Será hasta... Gracias, Dante. Gracias a Gracias a todos. ustedes también. Vean nuestro canal de YouTube para que puedan ver todos los demás webinars disponibles. Gracias. Buenas Gracias. noches. Cuídense. Buenas noches.